Gracias. Habíamos visto la definición de equilibrio de mercado, ¿no? Habíamos visto la representación gráfica que tiene el equilibrio del mercado, que se observa para cuando la curva de oferta intersecta a la curva de demanda, determinando eso un único punto de equilibrio, ¿no? Un punto de equilibrio que es único, y eso me determina un precio y una cantidad de equilibrio, ambos son únicos, y una particularidad que tiene este equilibrio es que es estable. ¿Qué significa de que el equilibrio es estable? Y que bueno, que el mercado va a tender a permanecer en esa situación en tanto y en cuanto no ocurra algo que algún factor exógeno que lo altere. Si esto no ocurre, no debería por qué cambiar ni la demanda ni la oferta, porque a ese precio y con esas cantidades ambos se encuentran satisfechos. ¿Sí? Si también habíamos visto que para cualquier otro precio que no sea el precio de equilibrio, ¿no? El mercado se encontraba bueno, en una situación de desequilibrio, pero en particular si el precio estaba por encima del precio de equilibrio, decíamos que nos íbamos a enfrentar a una situación de exceso de oferta, y si estábamos por debajo del precio de equilibrio, nos íbamos a enfrentar a una situación de exceso de demanda. Bueno, y habíamos visto toda la cosa matemática para encontrar tanto el equilibrio esto vendría siendo el precio de equilibrio y las cantidades de equilibrio, y también cómo encontrar los excesos en caso de que estos ocurrieran. También habíamos dicho que cuando el mercado está por fuera del equilibrio, no necesita ningún mediador, porque las fuerzas del mercado, esto es la propia interacción entre la oferta y la demanda, lo retoman naturalmente, hacen que el mercado vuelva naturalmente a su punto de equilibrio, ¿sí? Esto es cuando las cantidades demandadas son iguales a las cantidades ofrecidas. Bien. Bueno, entonces ahora nos queda por ver algunas cuestiones relacionadas a políticas económicas. Hoy vamos a ver lo que son las políticas económicas que se podrían aplicar en el mercado. Bueno, la función de un economista no solo es dar el fundamento teórico respecto al comportamiento que tienen, por ejemplo, los mercados, sino también sugerir medidas, sugerir políticas, le vamos a llamar nosotros, políticas económicas, que corrijan de pronto situaciones no deseables, que por alguna razón no son deseables en la economía. El mercado, por lo que hemos estudiado hasta acá, tiene su mecanismo, le permite a la economía alcanzar lo que se denomina el equilibrio económico. Sin embargo, a veces ese equilibrio económico desatiende algunas situaciones, y a esa falencia que tiene el mercado se le llama fallas del mercado. Entonces, las fallas que tiene el mercado, que las vamos a ver en la próxima clase, las fallas que tienen en el mercado es lo que impulsa a los formuladores de política económica a tomar medidas, ¿sí? Qué sé yo, en el formulador de política económica a nivel país es el ministro de Economía junto con todo su equipo, en concordancia con los lineamientos que le define el presidente, y al nivel provincial es similar, ¿no? Está el Ministerio de Economía y Hacienda, que es el que define estas políticas a nivel local.
y lo mismo puede pasar incluso a nivel municipal. Bueno, entonces, vamos a ver algunas de las políticas económicas. Las políticas económicas pueden ser muchas, ¿sí? Hay políticas justamente de intervención en el mercado, por ejemplo, políticas de precio. Pueden haber políticas de tipo comerciales, así se les llama a las políticas que tratan de regular la interacción entre dos economías distintas. Por ejemplo, que quiero regular el volumen de importaciones que llega de otros países, o regular el flujo de exportaciones que se va hacia otros países, ¿sí? Entonces, a ese tipo de políticas se les llama políticas comerciales. Pueden haber políticas cambiarias, que son políticas que tratan de regular el mercado de las divisas, esto es el mercado de las monedas extranjeras, políticas monetarias. Estas son más bien de tipo que apuntan a aspectos más bien macroeconómicos, por eso algunas de ellas las vamos a revisar en el segundo cuatrimestre, en el otro pedazo de la materia que se llama Introducción a la Economía 2. Y lo que vamos a hacer hoy es ver las políticas de precio, ¿sí? Que son las que van a influir en el mercado. También dentro del mercado, por cierto, otra política que puede influir son las políticas tributarias. Bien, entonces, ¿cómo influyen estas políticas? Bueno, vamos a arrancar. Supongamos que tenemos nuestra función de demanda, tenemos nuestra función de oferta. Y por alguna razón, por una cuestión, qué sé yo, inflacionaria, lo que sea, el precio, o por algún shock. No, antes de ver políticas, cierto que quería mostrarles qué pasa cuando cambian los factores exógenos, porque justamente ahora empiezo a hablar de eso y todavía no lo vimos. Entonces, o sea, dijimos que el equilibrio, ¿no? El punto de equilibrio en el mercado es estable, a menos que ocurra algo que lo afecte. ¿Qué puede ser ese algo que afecte la estabilidad en el mercado? O sea, que haga que el precio o bien suba o bien baje. Bueno, pueden ser cambios en la oferta y la demanda. Bueno, entonces, ¿de qué dependen los cambios que se dan a nivel demanda o que se dan a nivel de oferta? Y dependen de los factores subyacentes que vimos en algún momento. ¿Se acuerdan que analizamos, por ejemplo, acá? Que estábamos viendo qué era lo que determinaba a la oferta, y dijimos, bueno, la oferta la determina el precio del bien en cuestión, pero hay otros factores que también influyen sobre la oferta, que son los costos, la tecnología, las expectativas, ¿sí? Entonces a esto les hemos llamado factores subyacentes, y cuando estudiamos a la oferta lo que hacemos es suponer que están constantes. Entonces lo que quiero que revisemos es qué ocurre en el equilibrio del mercado cuando cambian los factores subyacentes, ya sea de la oferta o de la demanda. Entonces, volvamos acá al ejemplito y veamos un caso para la demanda. Entonces, ¿cuáles eran los factores subyacentes de la demanda? Y teníamos, por un lado, el ingreso de los consumidores. ¿Sí? Esto es para la demanda. ¿Qué otros factores subyacentes tenía la demanda? Y también estaba el precio de otros bienes. ¿Qué otro factor tenía la demanda? Teníamos los gustos o preferencias, ¿sí? Y así. Y para el caso de la oferta, ¿cuáles eran sus factores subyacentes? Bueno, los vimos recién, dijimos los costos, dijimos la tecnología,
perdón, dijimos la tecnología y las expectativas. Bueno, entonces vamos, por ejemplo, con un cambio en el ingreso. ¿Qué pasa en el mercado cuando cambia el ingreso de los consumidores? Supongamos que aumenta y que estamos además trabajando para un bien X en el mercado, estamos trabajando en el mercado de un bien X, donde el bien es normal, ¿sí? Entonces, ¿uno qué espera? Si aumenta el ingreso de los consumidores, va a aumentar la cantidad demandada del bien, o va a aumentar la demanda del bien. Es decir, si el ingreso de los consumidores aumenta, al precio de equilibrio que teníamos, ya no se va a demandar esta cantidad, sino que se va a demandar una cantidad mayor, ¿sí? Bien. Entonces, esto nos va a ocurrir a cada nivel de precio, o sea, a cada nivel de precio, los demandantes, como tienen más ingresos, van a demandar más que antes. Esto creo que lo habíamos visto. Entonces, si aumenta el ingreso de los consumidores, eso va a provocar una expansión de la demanda. Pero, ¿qué significa eso en el mercado? Y para el mercado eso significa que el precio de equilibrio que teníamos originalmente ya no es más el precio de equilibrio, porque la demanda que teníamos originalmente no existe más. La verdadera demanda, ahora que aumentó el ingreso de los consumidores, es la demanda, el trazo negro, ¿sí? Entonces, ¿dónde va a estar el nuevo ingreso de equilibrio? ¿La oferta se movió? No, porque la oferta se desplaza solo si cambian los costos, la tecnología o la expectativa. Entonces la oferta no se movió. Entonces el nuevo nivel de ingreso de equilibrio se va a encontrar a un nivel de cantidades mayor y a un nivel de precio mayor que antes, ¿sí? O sea, vamos a tener un nuevo nivel de precios y un nuevo nivel de cantidades de equilibrios ahora más grandes. ¿Por qué? Porque hubo una expansión de la demanda. ¿Estamos? Bueno, ¿y cómo encontramos este nuevo equilibrio? Bueno, lo que vas a tener que hacer es, como siempre, igualar la oferta con la demanda. Solo que, bueno, ahora la demanda ya no va a ser la que teníamos antes, esa que era azul, sino que la demanda va a ser esta D', que bueno, habría que averiguar cómo es su expresión, tal que cuando yo lo iguale con la oferta, poder encontrar el nuevo precio y las nuevas cantidades de equilibrio. Pero independientemente del valor, yo ya sé que si hay una expansión, eso va a provocar una presión a la suba en el precio de equilibrio y a que se comercialicen mayores cantidades en el mercado. Pensemos en, bueno, a ver qué sé yo, por ejemplo, el mercado de la carne, ¿no? Si por alguna razón se recuperan los salarios de los trabajadores, alguna razón milagrosa se recupera el salario de los trabajadores, ¿qué esperaríamos? O con el asado, que tanto se habla del asado. Y bueno, que a cada nivel de precio, incluso al precio actual que tiene el asado en el mercado, que no sé si será de 500 pesos el kilo, no, no estoy muy segura. Bueno, al precio que tenemos ahora, se va a demandar más que antes, ¿sí? Entonces, si se demanda más que antes, ahí habría, ¿no?, al precio viejo de equilibrio, habría un exceso de demanda. Y como hay un exceso de demanda, lo que hacen los consumidores para poder adquirir asado es aceptar pagar precios un poco más altos, ¿sí? Y a medida que sube el precio, los oferentes acceden a llevar más cantidades de carne al mercado, ¿sí? Y este proceso, ¿dónde se va a detener? Bueno, justamente cuando la oferta se iguale con la demanda, ¿sí? Que va a ser a un nivel de precio mayor y a un nivel de cantidades comercializadas más grandes. Bien, ¿qué ocurre, por ejemplo, si, vamos a ver otro ejemplo, uno más, aunque sea para una contracción, si disminuye el precio del pollo, ¿sí? Entonces,
Vamos a decir que disminuye el precio, en este caso, del pollo. Nosotros estamos en el mercado acá trabajando con la carne. Bueno, pero vamos a volver a graficar para que no se llene de líneas. El gráfico. Entonces, nosotros estábamos que la situación de equilibrio era a un precio de 500 el kilo, ¿sí? De carne. Acá vamos a tener las cantidades de equilibrio, esta es la demanda, y bueno, esta es la oferta. Y me dicen que disminuyó el precio del pollo. Entonces, ¿qué reacción van a tener los consumidores de carne? Y si ahora el pollo es relativamente más barato que la carne, instintivamente todos los consumidores tienden a reemplazar el bien que es más caro por un más barato. Entonces, la demanda de carne se va a contraer. ¿Por qué? Y porque se va a desplazar al mercado del pollo, ¿sí? Que es ahora más barato. Entonces, vamos a tener una nueva demanda, pero que ahora va a representar una contracción. A ver, hay un delay ahí. Con esta nueva demanda, a ver por qué no lo toma. Esperen que no actualiza la... Ahí está. Con esta nueva demanda, puede ser que me estén dando internet a mí flojo. ¿Sí? Por eso es que les decía que había un delay con la actualización de la imagen. Bueno, entonces, estamos con que disminuye el precio del pollo. Y dijimos que lo que va a provocar la disminución del precio del pollo es una contracción de la demanda en el mercado de la carne, ¿sí? Entonces, al precio de 500, ¿qué es lo que ocurre en el mercado de la carne? Y tenemos que al precio de 500, olvídense, ¿no?, de esta ya no representa más el comportamiento de los consumidores, sino que la verdadera nueva demanda es de prima. Entonces, al precio de 500, lo que hay es un exceso de oferta. ¿Sí? Exceso de oferta. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Y se empieza a acumular la carne en la estantería de los carniceros, ¿no? Y antes de que se les pudra, ¿qué hace el carnicero? Baja el precio, ¿sí? A medida que baja el precio, las cantidades demandadas van a aumentar. ¿Hasta qué punto? Y bueno, hasta que se intersecte la curva de demanda con la curva de oferta, esto es, hasta que las cantidades demandadas vuelvan a ser iguales a las cantidades ofrecidas. ¿Sí? Y esto se va a dar a un nivel menor de cantidades y a un nivel de precio menor que antes, ¿sí? Hay una contracción, hay una baja en el precio de equilibrio y una menor cantidad comercializada de carne. Bueno, ahora veamos qué ocurre si lo que cambia es la oferta. Un ejemplo nomás, porque es análogo a lo que acabamos de ver, para el caso de la demanda. Entonces tenemos la demanda, tenemos la oferta, y bueno, pongamos que estamos trabajando de nuevo con el mercado de la carne, ¿no? Y el precio de equilibrio es 500. Y estas son las unidades de equilibrio. Otra vez hay un delay. ¿Sí? A ver. Bueno. Entonces estamos así. Entonces, supongamos que en el mercado de la carne tenemos que los oferentes tienen la expectativa de que a los trabajadores no les van a subir los sueldos y que va a haber un proceso inflacionario intenso en el próximo periodo, entonces tienen expectativas
Hija, no me uses internet, por favor. Bueno, un ejemplo, estábamos con un ejemplo para el caso de la oferta. Entonces decíamos, ¿qué pasa si los oferentes, ¿no?, del mercado de carne tienen malas expectativas respecto a lo que va a ocurrir en el próximo periodo, que la economía no va a andar bien, que los consumidores no le van a subir los sueldos? Entonces, ¿qué deberíamos esperar que pase con la oferta? Bueno, los oferentes les da miedo, no invierten, retienen vientres, si se trata del mercado de carne, retienen vientres, ¿sí? No faenan, y entonces tenemos una contracción de la oferta. Vamos a ponerlo así. Tenemos una contracción de la oferta. Entonces, ¿qué pasa al precio de equilibrio, original? Entonces, de nuevo, esta ya no representa más a los oferentes del mercado, ¿sí? Entonces, al precio de equilibrio original, lo que tendríamos es un exceso de demanda, ¿sí? Entonces, ¿cómo se va a corregir? Y bueno, como el bien no se consigue, es escaso, los demandantes acceden a pagar un poquito más con tal de comprar la carne, ¿no? Y a medida que va subiendo el precio, los oferentes llevan más de ese producto al mercado. Entonces, en definitiva, lo que vamos a tener es que va a haber una menor cantidad de equilibrio y un precio de equilibrio ahora mayor que antes, ¿sí? Entonces ustedes cuando tengan que hacer estos análisis, lo que tienen que, si les dicen, bueno, cambian, igual después les queda el video. Chicos, yo a las 3 tengo que estar saliendo, así que aprovechemos el tiempo. Les estaba diciendo que cambia la situación de equilibrio. ¿Cómo hacer este análisis? Si a ustedes les dicen que hay algo que va a cambiar en el mercado y que analicen la repercusión que va a tener en el precio y las cantidades de equilibrio, ustedes lo que deberían hacer es preguntarse, esto lo ven está en el libro, así se lo sugiere el libro de Mankiw. Lo primero que tienen que hacer es preguntarse a quién afecta, ¿sí? ¿A quién afecta? ¿A la oferta o a la demanda? ¿Sí? Si el fenómeno, por ejemplo, si hay un aumento en los costos, ¿a quién va a afectar eso? ¿A la oferta o a la demanda? A la oferta. A la demanda no la va a afectar, la demanda va a seguir quieta, ¿sí? Lo segundo que se tienen que preguntar es cómo la afecta. Esto es, ¿se expande o se contrae? ¿Sí? Si ya decidieron, bueno, afecta a la oferta, bueno, ¿cómo la afectó? ¿La expande o la contrae? ¿Sí? Entonces, si la expanden, mueven a la oferta hacia la derecha, si la contraen, la mueven hacia la izquierda. Y por último, ahí es donde se tienen que fijar qué pasó con el precio y con las cantidades de equilibrio, ¿sí? Así es como he ido haciendo yo el análisis. Entonces, si ustedes tienen que hacer un análisis, deberían seguir esos 3 pasos. Ahora sí, volvamos a lo que son las políticas. Vamos a ver las políticas de precio. Las políticas de precios se implementan cuando, por alguna razón, el formulador de política, esto viene siendo el gobierno, entiende que el precio del mercado no es adecuado, ¿sí? Puede que esté demasiado alto o puede que esté demasiado bajo, ¿sí? Entonces, decide intervenir.
eso es una política de precio, ¿no? Es una intervención en el mercado para alterar el precio. Entonces supongamos que tenemos este mercado, tenemos la demanda, tenemos la oferta, este es el precio de equilibrio del mercado y estas son las cantidades de equilibrio de este mercado. Y por alguna razón el gobierno dice, ese precio es demasiado alto. Es demasiado alto para que pensemos en el ejemplo eh, de los barbijos, ¿no? Qué sé yo, cuando se dio la pandemia, seguramente la demanda aumentó y el precio de los barbijos se fue muy alto. Entonces, ¿qué es lo que puede hacer el mercado? Puede fijar los precios. Fijar es que le va a poner un límite al precio. Bueno, si considera que el precio es demasiado alto, lo que va a aplicar es una política de precio mínimo. Perdón, de precio máximo. O sea, si yo como gobierno creo que este precio es demasiado alto, le voy a poner una restricción y voy a decir, no, 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 que los consumidores a lo sumo paguen el precio, vamos a ponerle precio máximo, este precio, ¿sí? Bueno, entonces ahí tendríamos la política de precio máximo. Esta política, ustedes se imaginarán, bajo ningún punto de vista controla inflación. Este tipo de política de fijación de precios para tratar de controlar el precio, se dice que son efectivas en tanto y en cuanto yo las piense como políticas shock. Porque en realidad no se pueden sostener este tipo de políticas en el largo plazo. Por ahí, en el corto plazo, para controlar en una situación de urgencia, porque hubo un terremoto y se están aprovechando con el precio del agua mineral, entonces, en ese tipo de situaciones, este tipo de políticas puede funcionar. Pero para agarrar y sostener los precios en el marco de la inflación, no. ¿Por qué no? Y porque si yo fijo este precio, ¿qué es lo que va a ocurrir en este mercado? Y las cantidades ofrecidas son menores que las cantidades demandadas. ¿Estamos de acuerdo? Así que esto, a este nivel de precio, ¿qué es lo que cuáles son las cantidades que se van a comercializar en el mercado? Y estas, las que lleven los oferentes al mercado, ¿sí? Aunque el precio sea más bajo, a ese precio los oferentes solo van a sostener, además porque hay una cuestión de que hay que pagar costos, ¿no? Entonces, a un precio tan bajo, los oferentes van a llevar menores cantidades al mercado. Van a poder sostener las cantidades QO que pusimos acá, ¿sí? Y no más, a menos que el precio aumente. Si el precio no aumenta, no van a llevar más cantidades al mercado. Entonces, ¿qué ocurre? Y todos estos consumidores se quedan afuera mirándola, ¿sí? Este sería el excedente de demanda que no es cubierto por nadie. En el mercado se van a comercializar estas cantidades, que es lo que lleva el oferente al mercado. Entonces, ¿qué es lo que pasa, por ejemplo, en el mercado del dólar? En el mercado del dólar, cuando yo digo, no, bueno, el precio del dólar a 100 pesos me parece demasiado, lo voy a fijar en 80. ¿Qué es lo que ocurre? Inmediatamente te salen los arbolitos, ¿no? Donde uno puede ir en la calle y comprar dólares por fuera del precio oficial, ¿sí? Del precio oficial. ¿Y a qué precio lo vas a comprar? Y al precio de mercado. Lo vas a comprar a 100, porque a 80 no te lo van a vender, ¿sí? Entonces, este tipo de políticas lo que trae como consecuencia, dijimos, en el cortísimo plazo, bueno, funcionan, pero en el mediano y en el largo plazo lo que va a provocar es la aparición de mercados negros. Mercados negros o mercados paralelos, donde el producto, el bien, se comercializa al precio de mercado, ¿sí? Por eso es que este tipo de medidas no sirven para controlar inflación.
Bien. ¿Y qué pasa? Porque también podría ocurrir que el gobierno considere que el precio que hay en el mercado es bajo, es demasiado bajo. Esta medida, la primera que vimos, ¿no? ¿A quién está tratando de proteger? Y a los consumidores. Si el gobierno que el precio de mercado es demasiado bajo, lo que va a hacer es fijar un precio mínimo, tratando de proteger ¿a quién? Y a los productores. ¿Sí? Entonces, si venimos acá y decimos, bueno, ponele que fija este precio mínimo. O sea que como mínimo los demandantes tienen que pagar ese precio. Fantástico, los productores chocho, qué lindo que es este precio, ¿no? Y llevarían al mercado estas cantidades, ¿no? Pero, si nos vamos a la curva de demanda, a ese nivel de precio, las cantidades demandadas van a ser menos que antes. Entonces, esta diferencia de acá es un exceso de oferta. ¿Y quién va a comprar ese exceso de oferta? Los consumidores no, porque a ese precio los consumidores te compran esta cantidad nada más. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que provoca la medida? Fíjense que en los dos casos, el precio máximo y el precio mínimo, lo que provocan es un achicamiento de mercado, porque si el mercado funcionara libremente, aunque considere que el precio es alto, se comercializaría más que en la situación de restricción. ¿Sí? Este tipo de medidas la aplicó durante mucho tiempo la economía europea para proteger a sus productores enseguida se corta, volvemos a entrar para cerrar el tema, para proteger a sus productores de cuando los precios internacionales del trigo, de los bienes que producían era demasiado alto, perdón, demasiado bajo, entonces fijaba un precio mínimo y el excedente se lo compraba el gobierno. Entonces el gobierno le compraba el excedente en espera de que mejoren los precios. Pero de nuevo, ninguna de las dos políticas se pueden sostener a largo plazo, porque vos no le podés comprar el excedente todos los años a los productores, ¿sí? Para bancarla.